nadie se parece. Entonces, cuando hablamos de modelos, también podríamos hacer esta pequeña comparación de los moldes, y viene básicamente de la misma palabra. Modelos son imágenes y cuadros mentales que se utilizan como reproducción en miniatura de realidades muy complejas. Entonces, son imágenes, cuadros que se utilizan ¿para qué? Como tal, ¿verdad? Para hacer una reproducción en miniatura. Una reproducción en miniatura de todo esto. Tenemos, por ejemplo, el modelo del sacerdote, por ejemplo. Como tal, ¿quién es esta imagen? ¿Quién es este cuadro? ¿Quién es el prototipo como tal? ¿Quién es el modelo? Jesucristo, al cual los sacerdotes estamos llamados a imitarle, a seguir este modelo en miniatura, porque para alcanzarlo está bien difícil. Está bien difícil ser como Jesucristo. Sin embargo, tenemos este modelo que es Jesucristo nuestro Señor. Encontramos pues que este modelo pues lo podemos reproducir, aunque sean en situaciones muy complejas, de tal modo que pueden ser usadas con facilidad al afrontar problemas de detalle que surgen en el interior de las mismas o se relacionan con ellas. Tenemos, a veces incluso en las películas sale algo así, ¿verdad? Tenemos una gran dificultad, un problema, y en una película de repente alguna persona que a lo mejor ya no está, ya murió, que era como el modelo de alguien, y esta persona se encuentra en un gran problema. A veces en las películas sale y dice, ¿qué haría fulano de tal en esta situación? ¿Qué haría Mengano en este momento? Y uno piensa en qué es lo que haría esta persona. Estoy en este problema, ¿qué haría esta persona? ¿Qué haría este hermano? Entonces, el modelo nos sirve para imitarlo, reproducirlo tal vez a mediana escala, y también un modelo nos sirve para dar respuesta a una dificultad o un problema que podamos tener. El modelo pues como tal nos indica o nos ilumina el camino. Yo debo de ser así como este modelo, como este prototipo. Debo de ser así. O de repente pues yo tengo ese problema, debo de ser como fulano. Él haría esto, haría lo otro. Es el modelo mismo, ¿verdad? Cuando hablamos incluso de la misericordia, los cristianos hablan de la misericordia. ¿Quién es el modelo? Pues el modelo siempre es Cristo. Y a veces nosotros tenemos la gran facilidad de señalar, de juzgar, de condenar, y de repente nos entra como esa confrontación en la vida. ¿Qué haría Jesucristo? Cuando somos bien duros, ¿verdad? En algunas situaciones, y uno se confronta y dice, ¿y qué haría el Señor? El Señor a lo mejor haría lo otro, haría esto, haría acá, y yo soy así. Entonces los modelos nos indican, nos ayudan, nos muestran un camino que debemos de seguir. Y en ese sentido hablamos de modelos de pastoral, ¿por qué? Porque también nos indican un camino a seguir, una forma de respuesta. Un modelo, ¿por qué? Porque hay un prototipo que se sigue como tal, ¿verdad? Que es lo que estamos diciendo acá, se sigue y se reproduce. Da respuesta o ayuda a afrontar diferentes realidades. Veremos a continuación, más adelante, unos modelos de pastoral ya específicos, y todos buscan esto. Afrontar problemas, cada uno de diferente manera. Habrá un modelo que tiene un problema y quiere afrontarlo de una manera X. Viene otro modelo de pastoral y se encuentra con el mismo problema y quiere dar respuesta de una manera B. De repente encontramos otro modelo que tiene el mismo problema acá presente y lo quiere afrontar con una forma C. O sea, cada quien responde diferente de acuerdo al modelo que tiene, al problema en común. Tenemos este problema, ¿qué vamos a hacer? Este modelo dice esto, este modelo dice lo otro, este modelo dice por aquí, dice por allá. Entonces, ¿qué es un modelo de pastoral? Ya hemos hablado en sí del modelo, y hemos hablado de que cada modelo de pastoral buscará responder a una realidad como tal. ¿Qué es un modelo entonces? Es la descripción que se hace de una realidad pastoral a través de las prácticas y de la teología que utiliza. Es lo que acabamos de decir. Cada modelo busca responder a una problemática, a una situación. Es lo que cada modelo busca hacer. Y dice acá el texto mismo. Es la descripción que se hace de una realidad pastoral. Pongamos un ejemplo. Aquí en El Salvador,
En las parroquias tenemos muchos problemas, eso creo que ustedes lo saben de sobra. Es mentira, dice que. En las parroquias tenemos muchos problemas, dificultades, tenemos tantas cosas. Y modelo de pastoral, o un problema, mejor dicho, que tenemos que afrontar como modelo de pastoral. Depende de qué queremos ver, porque tenemos problemas tanto dentro de la comunidad como fuera de la comunidad. Dentro de la comunidad, rivalidades es lo que más abunda. Rivalidades, envidias, apatía es lo que más tenemos. Pero si lo vemos por fuera, ¿qué tenemos? Por la parte de afuera, el avance de las sectas, el secularismo, la indiferencia religiosa, y tenemos una serie de problemas. Entonces, el modelo de pastoral que encontramos es la descripción que se hace de una realidad pastoral a través de las prácticas. ¿Qué vamos a hacer entonces? Este modelo dice que hay que hacer esto. Los católicos están bien divididos. Bueno, este modelo me dice que haga esto. Este otro modelo me dice que haga lo otro. Este me dice que haga por aquí, que haga por allá. Y luego habla también de la teología que se utiliza. Generalmente, cuando se habla de teología, se habla de como dos formas, más que aquí hablar de. O sea, aquí en lugar de entenderlo como que hubieran muchas teologías, hay que verlo más que todo de la forma en que se hace teología, porque teología pues sería una. Es única porque es una ciencia. Exacto, es una ciencia, no podría decir que hay un montón de teologías, pero hay varias formas en que se pueden enfocar las teologías, y generalmente se habla de dos formas de enfocar la teología del alto y la teología del bajo. La teología del alto, pues como tal, habla de estudiar a Dios y todo esto, y se humaniza, se hace presente. La teología del bajo, pues es lo contrario, ¿no? Que de aquí abajo comenzamos a humanizar y llegamos hasta Dios. Entonces, son los puntos de partida. Entonces, acá hay modelos que utilizan una teología del alto, o sea, Dios, lo sagrado, que se hace presente en la realidad. Hay modelos de teología que hablan diferente. Acá, el mundo en que vivimos, y en este mundo llegamos hasta Dios. Entonces, hay dos enfoques de la teología que se puede utilizar en algún modelo de pastoral. Es decir, como miembros de la iglesia, de cómo los miembros de la iglesia piensan, sienten, viven, organizan y hacen funcionar la iglesia misma en un determinado contexto histórico o cultural. Cada modelo de pastoral busca esto, lo que la iglesia piensa, siente, ve, en un contexto histórico, un contexto cultural. O sea, la iglesia, estamos inmersos en el mundo, ¿verdad? No somos una dimensión paralela, la tercera dimensión, ¿verdad? No, estamos en el mundo. Y como parte del mundo tenemos estas situaciones. Tenemos pues que los miembros de la iglesia tienen aspiraciones, problemas, alegrías, tristezas, como dice el Concilio Vaticano II. Y también hay situaciones en el mundo. Entonces, ¿cómo la iglesia, cómo la pastoral o esos modelos enfrentan esa serie de problemáticas? ¿Cómo nos insertamos en el tiempo en que vivimos, en el contexto en el que estamos viviendo? ¿Y qué tipo de respuesta también se está dando? Hay que decir lo siguiente, que como no se puede recoger todos los elementos en una descripción, se recurren a indicadores. Ya que queramos incluir todos los elementos, cada uno de los puntos en una sola descripción de la pastoral, de un modelo de pastoral, es un poco difícil. Hemos tratado de decir que da respuesta. Es la forma en que se da respuesta. Sin embargo, acá tenemos algunos indicadores, sobre todo los modelos pastorales. Algunos de ellos señalan mejor la tendencia del modelo, la manera de entender la iglesia, el ministerio, la organización, los destinatarios. Cada modelo de pastoral abarca estas dimensiones, estas áreas: la iglesia, el ministerio, la organización, el modelo, destinatario y todo esto. Como hemos dicho, desde diferentes puntos de vista. Algunos modelos hacen más énfasis en la manera de entender la iglesia y el ministerio. Hay un modelo pastoral que es eso: cómo se entiende la iglesia, cómo se entiende el ministerio. Otro modelo de pastoral como tal lo ve más desde el punto de vista de la organización. O sea, cómo se organiza la iglesia, cómo nos organizamos como parroquia, como comunidad, cómo nos organizamos. No como el anuncio de la pizza, si nos organizamos como todos, sino cómo se organiza la iglesia, la comunidad.
Otro modelo de pastoral mira incluso los destinatarios, a quién está dirigido todo esto. Todos, de alguna manera u otro, abarcan esos puntos, todos los modelos. Sin embargo, unos modelos hacen más eco o ahondan más en alguna de estas características o aspectos. Entonces encontramos lo siguiente, acá el ring de los temas. Siguiente, por favor. Indicadores. Hemos dicho pues que como no se puede abarcar así un concepto como tal, acabar un concepto, hablamos de indicadores, cualidades, puntos sobre estos modelos de pastoral que estaremos viendo a continuación. Básicamente encontramos tres modelos de pastoral, así a grosso modo. Encontramos tres modelos de pastoral. El primero de ellos es como tal un modelo eclesiológico, más adelante veremos con otro nombre, un modelo eclesiológico. El otro modelo es un modelo comunitario y el otro modelo es un modelo que tiene que ver con la liberación. Veamos pues el primer modelo como tal, que es el modelo eclesiológico, también llamado un modelo tradicional de la iglesia. ¿Qué indicadores, qué características encontramos en este modelo tradicional de pastoral? Que lo tenemos en las parroquias también, en algunas parroquias, presente. La relación. En el modelo eclesiológico encontramos una forma de entender la relación entre la iglesia y Cristo. La iglesia, ¿qué es la iglesia? La sociedad perfecta, dirá este modelo. De hecho, antes de la reforma del Vaticano II, se hablaba de esto. ¿Qué es la iglesia? Era una pregunta. Y la respuesta era Societas perfecta. Una sociedad perfecta. Una sociedad perfecta. Entonces, ¿cómo se entiende la iglesia? ¿Cómo se entiende la relación con Cristo? La iglesia y el reino de Dios. ¿Cómo se entiende la iglesia? ¿Cómo se entiende esta instauración del reino de Dios? Bueno, llevar a Cristo a través de los sacramentos. De esto, básicamente. La iglesia y la salvación. Para salvarse hay que ser parte de la iglesia. Hay que recibir los sacramentos. El que se bautiza se puede salvar, el que no se bautiza se condena. Un poco la manera de ver también este modelo tradicional de la iglesia. Encontramos también aquí pues las relaciones que llevan acá las relaciones como tal de este modelo tradicional. Vamos a avanzar porque está un poquito largo. La relación entre los miembros de la iglesia, cómo se llevan entre ellos, qué tipo de relación hay, si es de comunidad, si es de forma individual, si es en la forma de la solidaridad, de la ayuda a los demás. La relación entre la iglesia universal y las iglesias particulares, la Santa Sede, el Papa, las diferentes diócesis, cómo se lleva todo esto. La relación entre la iglesia católica y los otros cristianos. O sea, esto se llama el ecumenismo, el diálogo con los otros cristianos. El ecumenismo como tal, pues, la relación misma entre la iglesia y las otras denominaciones, sin abandonar la fe católica, porque eso es un falso. Negar la fe católica para hacer un diálogo con los demás, eso es un falso comunismo. El ecumenismo no renuncia a la propia fe, porque a veces pasa eso, hay que ser ecuménico, dicen, y renunciamos a nuestro credo. Eso no es ecumenismo, eso es un falso comunismo. El ecumenismo que enseña el Vaticano II como tal también habla de este diálogo con otras confesiones cristianas sin abandonar la propia fe católica. También la relación entre la iglesia y el mundo. Esto le podríamos incluso, o las otras religiones, más adelante en eso. ¿Cómo la iglesia habla con el mundo? ¿Qué tipo de respuesta da la iglesia al mundo? La relación misma que tenemos acá, ¿verdad? Incluso, otro apartado sería la relación de la iglesia y las otras religiones no cristianas. Eso se llama diálogo interreligioso. El diálogo interreligioso, cómo la iglesia habla, qué sé yo, con los budistas, con los musulmanes, con los judíos, qué tipo de relación hay en todo esto.
Tenemos pues como tal los diferentes modelos de pastoral que hemos mencionado, el tradicional, el comunitario, también este modelo que tiene que ver con la liberación. Y hemos hablado pues de que estos modelos, y también el modelo tradicional, particularmente el que tenemos al principio, pero también tiene que ver con todos, da respuesta a toda esta serie de relaciones: el mundo, la iglesia, la diócesis, los otros cristianos, todas las diferentes situaciones, ¿verdad? Entonces, con respecto a estos modelos de pastoral, el estudio de los modelos de pastoral ayuda a qué cosa? Y es una pregunta interesante, ¿verdad? Usted podría decir: mire padre, y eso de que yo sepa de que hay 3 modelos de pastoral, ¿a mí qué? O sea, y eso, ¿yo qué? ¿Qué me va a servir? ¿A mí de qué me sirve? ¿A mí de qué me sirve saber de que hay 3 modelos de pastoral, que uno es este, que otro es aquí, que otro es allá, y a mí qué me interesa eso? ¿O de qué me va a servir? Eso no voy a comer, por decirlo. ¿Para qué nos sirve todo eso? Entonces, ¿para qué nos ayuda? Pues nos ayuda a varias cosas. Primero, en nuestras parroquias nos ayuda a descubrir. Cuando usted sabe los modelos de pastoral que hay, usted puede descubrir qué tipo de modelo hay en su parroquia. Describir. Bueno, describir, descubrir, pero describir. Describimos, pero también nos ayuda a descubrir ciertamente. Usted se da cuenta de qué tipo de modelo hay en su parroquia. O sea, si su parroquia es una parroquia que sigue un modelo tradicional, eclesiológico, si sigue un modelo comunitario, si en su parroquia está siguiendo un modelo de tinte de liberación, sabemos pues como tal y podemos describirlo. Descubrimos y lo podemos describir. Hablamos de qué, es así, es así, es así. ¿Por qué mi parroquia tiene un modelo comunitario? Porque es así, 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 así. Estamos describiendo la pastoral que se está haciendo en una parroquia o en un grupo eclesial. Describimos. En mi parroquia se insiste mucho en el tema de comunidad. Ese es el segundo modelo. En mi parroquia se insiste mucho en esta cuestión de la lucha, que la reivindicación por los pobres, por los derechos, y que no sé qué. Bueno, pues entonces en mi parroquia estamos siguiendo este otro modelo, el modelo de la liberación. No, en mi parroquia se sigue más la parte catequética, la parte de los sacramentos, la vida sacramental, la oración, y todo esto. Bueno, entonces en mi parroquia estamos siguiendo un modelo eclesiológico tradicional. Describimos, interpretamos qué está sucediendo en dicha pastoral, es decir, comprender su dirección. Con este modelo de pastoral vamos para aquí, vamos para allá, interpretamos como tal la realidad que estamos viviendo, interpretamos como tal toda esa serie de situaciones. Podemos planificar, y esto es una cosa muy importante, nuevas mediaciones pastorales o modificarlas según criterios evangélicos. Si conocemos pues por dónde estamos caminando, qué tipo de pastoral tenemos o qué tipo de pastoral o modelo pastoral queremos en nuestra parroquia, podemos planificar. Y eso es muy importante en las parroquias. Muchas parroquias lo hacen, de hecho, ahí por noviembre, diciembre, tienen sus retiros de planificación. ¿Y ahí qué hacen? ¿Solamente llegan a hablar y tomar café con pan? No. Se habla. ¿Cómo estamos? ¿Qué hemos hecho en este año? Estamos así, 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 así. Crecimos en esto, avanzamos en esto, nos fregamos en lo otro. Entonces, ¿qué tipo de pastoral tenemos? Bueno, pues ahí ya sabemos y tenemos los objetivos. Queremos alcanzar esto y esto y esto y esto. ¿Qué vamos a hacer entonces? Lo que decíamos hace rato. Tenemos una parroquia bien dividida, ¿verdad? Un gran chambrerío, enemistades, y Dios mío, ¿verdad? Dios mío, con Dios me guarda. Tenemos esto en la parroquia. Entonces, entonces tratemos de implementar el segundo modelo, que es el comunitario. ¿Quién enseña este modelo? La comunidad, esto y esto y esto. ¿Qué vamos a hacer? Planificar. Hay que planificar. Y ciertamente en esto nos ayuda mucho también el plan pastoral, ¿verdad? Que son las directrices de la diócesis y que se hace realidad en las diferentes parroquias. Pero podemos planificar, dar una respuesta como tal en las diferentes situaciones que tengamos en nuestra realidad, ¿verdad? Por favor. Veamos cada uno de estos modelos de pastoral. Pastoral de cristiandad, pastoral conservadora, pastoral eclesiológica, cualquiera de estos nombres le podemos dar a este tipo de pastoral.
Generalmente se habla de una pastoral conservadora, una pastoral tradicional como tal. ¿Qué encontramos en esta pastoral? Características. En esta pastoral se enfatiza el poder de la jerarquía y su organización jerárquica. O sea, se le da mucha importancia a la jerarquía de la iglesia y a su organización. El Santo Padre, que exactamente el Santo Padre, los cardenales, los obispos, los sacerdotes, el diácono, todo esto, la organización de la iglesia. Pero la figura del laico no mucho se ve allí. Y es la siguiente característica. Los fieles tienen un papel pasivo y receptivo. El fiel va a misa, el fiel ora, el fiel canta, el fiel reza, recibe los sacramentos, se confiesa, comulga, se casa, recibe los hijos de los enfermos, reza mucho en su casa, no sabe todo esto. Pero ¿qué tipo de participación en la parroquia? No, casi no mucho, no mucho. Y eso que hoy, incluso a pesar de que se habla de un modelo conservador, un poco abierto se encuentra, porque los fieles participan en la misa con las lecturas y los cantos y todo eso. Antes incluso ni siquiera eso, porque la lectura la hacía el sacerdote también. Entonces, pero los fieles tienen un papel un poquito, digámoslo así, pasivo, o sea, es muy poco lo que el fiel puede participar. Todo gira en torno a la figura del presbítero, del obispo, la jerarquía. Se acentúa la práctica sacramental como camino de salvación. Hay que recibir los sacramentos para salvarse. Y eso es muy cierto, pero tampoco podemos quedarnos solamente en eso. Es cierto que los sacramentos son muy importantes, que hay que confesarse, faltaría más, ¿verdad? Que hay que ir a misa, que hay que bautizarse, es cierto, es muy importante. Pero también no podemos olvidarnos que también a la par de todo esto va la vida. Pero en fin, acá el documento, el tipo de modelo habla mucho de lo sacramental. Es lo que decíamos, en muchas parroquias sigue esto. Hay el domingo, hay hasta 7 misas, 8 misas, y confesiones, y misas, y bautizos, y bodas, y aquí y allá. Y ya, terminó el domingo y ya. Entre semana, misa y confesión, a ver enfermos, y ya. Entonces, no es que sea malo, ¿verdad? Pero como que hace falta algo todavía por ahí. Fuera de la iglesia no hay salvación. Esta es una de las afirmaciones de San... ¿Quién fue el que lo dijo? San Cipriano, me parece, San Cipriano de Cartago, hace esta afirmación. Extra ecclesia nulla salus, decía este padre de la iglesia. Es decir, fuera de la iglesia no hay salvación. Esto se enseñaba incluso así hasta el Vaticano II. Hasta el Vaticano II. Aquel que no es católico no se salva. Este protestante se condena porque se fue de la iglesia. Este musulmán se condena porque se fue de la iglesia. Solo en la iglesia puede haber salvación. Entonces, eso le enseña así este modelo tradicional, este modelo eclesiológico. Acá está lo que decía, la iglesia se siente como una sociedad perfecta, lo que le acabo de decir, la sociedad perfecta. La sociedad perfecta. La iglesia es la sociedad perfecta, a la que los poderes del mundo deben de servir. Se insistía mucho, y a mí me causa un poco de simpatía también eso, se hacía mucho énfasis antes en la realeza real de Jesucristo. La fiesta de Cristo Rey incluso nace en ese contexto. Hoy ha cambiado un poco, ¿verdad? Pero cuando nace la fiesta de Cristo Rey, perdón, ¿sí? Los reyes, entonces. Sí, es que, como decimos, el hermano comenta que él ubica esos 2 puntos en la Edad Media, pero incluso, como les acabo de decir, ni está en la Edad Media, porque esto llegó hasta el Concilio Vaticano II. O sea, ya en el siglo XX. En la edad moderna. En plena edad moderna, ¿verdad? Ya en la época contemporánea. Que sí, que se mantiene, incluso en algunos lugares se mantiene así todavía, de alguna forma de ver las cosas, pero una sociedad perfecta. Cristo Rey, pero no un rey simbólico, un rey real. O sea, es un rey de verdad. Reina en este mundo y somos súbditos de este rey. Los gobernantes son simbólicos, pero el rey es Cristo. Entonces, es un poco la manera de ver estas cuestiones.
Avancemos, por favor. Ahora encontramos la forma de ver de esta forma eclesiológica, ¿verdad? La jerarquía, el laicado, ¿verdad? Como decíamos, pues se hace mucho énfasis en la jerarquía. Esto y esto, y también pues luego los laicos. Siguiente modelo de pastoral es el que tiene que ver con la comunión. Comunión. Tenemos acá el modelo de comunión. Dele control clic. Control clic. ¿Qué cosa? La comunidad. El primer modelo hace mucho énfasis en la vida sacramental, la vida de piedad. Segundo modelo hace énfasis en la comunidad, un modelo de comunión, de comunidad, de hermandad. Entonces, este modelo de comunión es retomado por el Vaticano II y prioriza el diálogo con el mundo. Sabemos pues como tal que antes del Vaticano II la idea de comunidad, no mucho, era la iglesia, la sociedad perfecta, pero ya comunidades, no mucho. ¿Y esto pues a raíz de qué? Se pierde con la paz de Constantino. Sabemos que los primeros cristianos tenían comunidades, de hecho el libro de los Hechos de los Apóstoles habla de ello. Y por los que querían ser cristianos, había un proceso muy largo llamado catecumenado para ingresar a la iglesia. Ingresaban a la iglesia después del catecumenado a formar parte de la comunidad cristiana, o sea, ser cristiano por convicción. Cuando viene la paz de Constantino, que algunos erróneamente dicen que él fundó la iglesia, y eso decir eso significa ignorancia histórica, ser un burro desde el punto de vista histórico. Sí, porque ¿quién dice eso? Se podría decir ahí que comenzó a organizarla. No, o sea, Constantino, sí, no, ¿verdad? Pero lo primero que Constantino hace es la libertad religiosa. Incluso algunos dicen que Constantino fue el que hizo la iglesia como religión oficial del imperio. Ese también es un error histórico, porque no fue Constantino. Otro emperador, me parece que es Justiniano, que es el que hace religión oficial. Constantino lo que hizo, exacto, Constantino lo que hizo fue dar libertad, no fue que la hizo oficial. Sin embargo, cuando pasa esto, que la gente después viene y se hace ya oficial más adelante, los cristianos vienen a ser cristianos por masa, se pierde la idea de comunidad, son masa. Entonces el Vaticano II retoma esta idea que se pierde, la idea de comunidad, y luego el diálogo con el mundo, recupera la figura del pueblo de Dios, recuperar la figura del pueblo de Dios, la iglesia como pueblo de Dios. La jerarquía es servidora de este pueblo, o sea, los clérigos estamos como tal al servicio del pueblo de Dios, al servicio de este pueblo. Luego encontramos pues una reforma litúrgica adaptada a todos los pueblos y culturas. La reforma del Vaticano II, ¿verdad? Seguramente ustedes habrán escuchado, y los que están un poco mayores se recordarán la liturgia anterior. Una liturgia, podríamos decir bonita, porque era muy estética, pero que no se entendía. No se entendía. La gente no se ponía a rezar el rosario en la iglesia porque no entendían. No entendían, pero porque el latín no es que lo hablemos o lo dominemos acá. Entonces la gente iba a la misa, el rezaba, hacía todas las cosas que tenía que hacer, pero la gente en su mundo no participaba. Era una participación, allí sí, por fe iban a la iglesia, ahí sí cabe decir la palabra, por fe vamos a la iglesia porque no entendían nada. Entonces, la reforma litúrgica se adapta a los pueblos, a las culturas, los idiomas vernáculos y todas estas cuestiones para que la liturgia sea más participativa. Subraya el compromiso de la iglesia con el mundo, el magisterio social de la iglesia, ese compromiso con el mundo como tal. Y también menciona acá, fuera de la iglesia también hay salvación.
aquí haría una corrección en esa última punto. Fuera de la iglesia también puede haber salvación. O sea, también puede haber salvación. Porque decir también hay salvación es como decir la iglesia es un camino más. También la iglesia es un camino más. O sea, da lo mismo ser chiquitepate, como es dicho. No da lo mismo. Entonces, fuera de la iglesia también puede haber salvación. No es que también hay salvación como que fuera un camino más. Como que fuera aquí, hacerte vos musulmán y da lo mismo. O sea, no da lo mismo. Fuera de la iglesia también.